Ok, vamos a ver la lección número 19. Dice, no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Esto vamos a analizarlo un poquito antes de empezar. Nos está dando a entender que mis pensamientos son la causa y que cada uno de ellos tiene efectos. Y que cuando ya se están manifestando afuera esos efectos, o sea, cuando se empiezan a ver palpablemente, significa que otros también los pueden experimentar, que no soy la única que los está experimentando. ¿Okay? Por eso dice la frase, no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. El pensamiento entonces es la causa y los efectos es cuando ya los vemos proyectados o manifestados ahí afuera, ¿sale? Dice, la idea de hoy es obviamente la razón por la que lo que ves no te afecta a ti solo. Notarás que las ideas que presentamos relacionadas con el acto de pensar a veces preceden a las que están relacionadas con la percepción, mientras que en otras ocasiones se invierte ese orden. Eso se debe a que el orden en sí no importa. El acto de pensar y sus resultados son en realidad simultáneos, ya que causa y efecto no están nunca separados. Hoy volvemos a hacer hincapié en el hecho de que las mentes están unidas. Rara vez se acoge bien esta idea al principio, puesto que parece acarrear un enorme sentido de responsabilidad e incluso puede considerarse como una invasión de la vida íntima. Sin embargo, es un hecho de que no existen pensamientos privados. Me voy a detener aquí tantito. Okay. Cuando yo empecé a canalizar, me empezaron a explicar, no sé si ya lo había dicho en otros audios, pero bueno, aquí va. Me empezaron a explicar que mis pensamientos, ellos los podían ver, ellos podían ver y escuchar lo que yo estaba pensando. Entonces, yo al principio, cuando me dicen eso, yo dije qué caray, o sea, ¿cómo es posible que no tengo privacidad? Yo siempre pensé que tenía privacidad y que mis pensamientos eran nada más míos, que nadie más los iba a estar escuchando. Y los de arriba dicen, no, nosotros sí los podemos ver, los podemos escuchar. O sea, y entonces, pues al principio para mí fue eso como que, ¿dónde quedó mi privacidad, verdad? Y entonces me decían, pero con el tiempo tú también lo vas a poder hacer. Tú vas a poder ver los pensamientos que tienen los demás. A lo mejor no los vas a poder escuchar, entre comillas, ¿verdad? De que en el momento que los están pensando, no quiere decir que en ese momento tú los estás viendo o escuchando, sino que cuando una persona piensa de cierta forma, empieza a manifestarse a su alrededor todo lo que piensa. Y entonces puedes ver cómo la calidad de pensamientos que lleva adentro se plasman en su exterior, en su vida, en su mundo, ¿sí? Entonces al principio cuando me decían, al rato tú también te vas a ser consciente de los pensamientos o de la calidad de pensamientos que tiene cada persona, yo decía, ¿yo cómo voy a llegar a hacer eso? Pero luego entendí, con el paso de los años, que cada pensamiento que tenemos y que llegas a una convicción, o sea, tienes una fuerte creencia acerca de que cierto tema es así, asá o asá, entonces se manifiesta en automático. Entonces, cuando a ti te afecta un tema de cierta manera, es como si tú le estuvieras mostrando a todo el mundo qué piensas acerca de ese tema. Y por eso se manifiesta como se manifiesta en tu vida, ¿sí? Y entonces ahí es en donde te empiezas a percatar cómo es que tus pensamientos no son neutros porque están dando evidencia fuera de la calidad de pensamientos que tienes por dentro. No sé si se entendió eso. ¿Sí? Entonces, digo, sin juzgar obviamente, pero podríamos darnos una idea viendo cómo le va o viendo el entorno en el que alguna persona se mueve o no sé, la realidad que está manifestando,
nos damos una idea de la calidad de sus pensamientos, como tú lo acabas de decir. Pero esto no significaría que si una persona es buena y le esté yendo de la fregada, no significa que la persona sea mala. Significa que sus pensamientos son los que andan mal. Sí, es como que trae un caos dentro. Es una persona buena, pero ha tenido miedo de esto, miedo del otro, miedo de aquello, y se empieza a enrolar tanto en esos pensamientos de miedo que se empiezan a manifestar afuera y le empiezan a afectar. Entonces empieza a percibir un mundo que a lo mejor es de injusticia o de violencia, o un mundo de qué sé yo, dependiendo de lo que esa persona continuamente está pensando. ¿Sí me explico? Ok. ¿Vale? Muy bien, gracias. Muy bien. Luego dice, a pesar de tu resistencia inicial a esta idea, ya entenderás que para que la salvación sea posible, esta idea tiene que ser verdad. Y la salvación tiene que ser posible porque es la voluntad de Dios. El minuto de búsqueda mental que se requiere para los ejercicios de hoy debe hacerse con los ojos cerrados. Repite primero la idea de hoy y luego escudriña tu mente en busca de aquellos pensamientos que se encuentren en ella en ese momento. A medida que examines cada uno de ellos, descríbelo en función del personaje o tema central que contenga. Y mientras lo mantienes en la mente, di: no soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de... Luego, el requisito de ser lo más imparcial posible al seleccionar los objetos para las sesiones de práctica ya te debe resultar bastante familiar a estas alturas. Y de aquí en adelante no se repetirá diariamente, aunque se incluirá de vez en cuando a modo de recordatorio. No olvides, sin embargo, que seleccionar los objetos al azar en todas las sesiones de práctica seguirá siendo esencial hasta el final. Esta falta de orden en el proceso de selección es lo que hará que finalmente tenga sentido para ti el hecho de que no hay grados de dificultad en los milagros. Además de las aplicaciones de la idea de hoy, según lo dicte la necesidad, se requieren por lo menos 3 sesiones de práctica, aunque el tiempo requerido para las mismas podría acortarse si ello fuese necesario. No intentes hacer más de 4. ¿Sale? No sé si quedaron preguntas o comentarios acerca de esta leccioncita. No, todo muy bien, al menos de mi parte sí. Muy bien. Gracias. Aquí le dejamos entonces, ¿sale?